Y tenemos dudas del último que vimos. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Entonces, la última sesión estábamos hablando acerca de los tratamientos que existía para la esquizofrenia. Igual les voy a dejar ahí un videito para que lo consulten después de un caso de una chica que también padece esquizofrenia y cómo es lidiar con su realidad bajo pues estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que veíamos la sesión anterior es que de los tratamientos teníamos dos espectros, ¿no? Primeramente, fármacos de alta potencia, pero que podían generar estos efectos extrapiramidales, y fármacos de baja potencia, que principalmente tenían estos efectos metabólicos y también efectos anticolinérgicos que modificaban la respuesta del sistema biológico. Entonces, el principal efecto de estos dos elementos es el antagonismo que se está generando sobre los diferentes receptores. Como les decía en un inicio, al no saber exactamente cómo funciona el organismo, es muy complicado poder hacer la distinción entre algunos elementos que van a participar directamente sobre el cerebro y otros que van a participar sobre el sistema nervioso central. De igual manera, como no se sabe exactamente qué es lo que está pasando con estos pacientes, también les cuesta trabajo o es muy complicado para los psiquiatras dar un diagnóstico que sea efectivo, porque no se sabe exactamente qué tipo de receptores o qué región del cerebro se encuentra afectada, que va a desencadenar todas estas fases de fase activa, fase prodrómica y fase residual. Entonces, lo importante siempre es tratar de prevenir que la fase activa se mantenga en un estado más agresivo. Y entonces se recomienda casi siempre mantener a los pacientes ya sea en una fase prodromal o en una fase residual. Entonces casi siempre los tratamientos se enfocan de darse solamente en la fase activa o principalmente en la fase activa, sobre todo para disminuir o mitigar estos síntomas positivos que pudieran ser demasiado agresivos para las personas. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos casos de personas que se ha tratado de relatar cómo es su enfermedad. Sin embargo, siempre les pongo este ejemplo de un artista francés, Louis Bain, que él padecía esquizofrenia y a lo largo de su trayectoria como pintor se llegaba a observar cómo expresaba él su enfermedad. Entonces, todos sus trabajos de él son principalmente dibujar gatos, ya sea gatos en condiciones como antropomórficas, ya sea, por ejemplo, habrán visto algunos de sus trabajos que son como gatitos que están en oficina o gatitos que tienen así como vestimenta de personas. Y conforme fue avanzando su desarrollo de la enfermedad, vean, por ejemplo, cómo la percepción de la realidad se empieza a distorsionar. Primeramente se vuelve un poquito más intensa y eventualmente, pues ya prácticamente cuando vemos los últimos dibujos, pues prácticamente es un atisbo de lo que era pues la representación de un gato, ¿no? Entonces vean que aquí apenas más o menos se llega a representar un poquito más o menos como este el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que apenas tiene una imagen muy parecida a lo que es un gato, pero ya en la parte final de su enfermedad, pues prácticamente ya no se logra distinguir exactamente este tipo de imagen. Entonces, normalmente este tipo de elementos pues, nos ayuda a entender más o menos cómo se visualiza, cómo es la percepción de alucinaciones, cómo es la percepción de alguna alteración de la realidad. Y pues actualmente se está tratando de estudiar exactamente con las tecnologías de resonancia magnética nuclear, de tomografía, de ultrasonidos a nivel neuronal, tratar de entender qué regiones del cerebro se encuentran más sobreactivados para tratar de dar tratamientos que sean mucho más efectivos sobre las personas. ¿Ok? Entonces, sobre los síntomas piramidales, que son los más agresivos, vamos a mencionar exactamente a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los primeros síntomas extrapiramidales, que es la acaticia. Entonces, en el caso de la acaticia, se considera como una persona que le cuesta mucho trabajo mantenerse en una sola postura.
Entonces, ya sea, por ejemplo, que se encuentre inquieto, es decir, moviendo alguna extremidad, por ejemplo, moviendo la rodilla, moviendo las manos, moviendo la cabeza, la dificultad para mantenerse en una sola posición. Normalmente, por ejemplo, se pueden estar balanceando, se pueden estar moviendo constantemente, tienen así como problemas para mantenerse en una postura. También, por ejemplo, tienen calambres directamente en las rodillas, entonces les puede costar también trabajo hacer algún tipo de movimientos. El pacing es básicamente estar caminando en una sola, en una región. Por ejemplo, cuando están caminando en su habitación, que están recorriendo, eso se consideraría como esta inquietud. Agitación se puede observar, por ejemplo, también como, como un síntoma parecido a ansiedad, donde la persona se encuentra totalmente intranquila, donde tiene demasiados pensamientos muy acelerados o donde se encuentra activo la mayor capacidad del tiempo. Esto eventualmente, todo este proceso, tanto, por ejemplo, las posturas incómodas que generan, como el estar activándose constantemente, pues puede generar tensión muscular. También se puede desarrollar ansiedad como tal, que es ya literalmente este miedo a lo desconocido. Generación de movimientos compulsivos, es decir, movimientos repetidos que puedan estar observándose de manera frecuente. Problemas para dormir, problemas para vocalizar, problemas para o constantemente estar cambiando de posición. Nuevamente es como reiterativo de lo anterior. Y también, por ejemplo, tener como sentirse abrumados de manera interna. Entonces, son varios síntomas que todo esto en conjunto se considera como un síndrome de acaticia. Es decir, no necesariamente tienen que aparecer todos, pero normalmente se ha visto que cuando estos elementos se ven así como de manera recurrente, pues van a estar presentes dentro de este síndrome. Por otro lado, tenemos la disinesia tardía. En el caso de la disinesia tardía, se caracteriza por estar haciendo gesticulaciones y movimientos de manera repetida. La disinesia tardía también se puede llegar a confundir en ocasiones como la presencia de tics. Entonces habrán visto, por ejemplo, personas que en cada momento tienen que estar haciendo un movimiento no coordinado. Por ejemplo, mover la cabeza, chuparse el labio o hacer un movimiento, por ejemplo, de manera repetida. Entonces, son patrones que se van repitiendo en las personas de manera constante, ya sea, por ejemplo, un movimiento de las manos, una gesticulación, un parpadeo, un movimiento de las extremidades. Entonces, pueden ser movimientos muy discretos, pero normalmente se llegan a observar más en las gesticulaciones o también en la parte de los movimientos involuntarios de la cabeza. Entonces, eso se considera también discinesia tardía. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una de otra? Porque se parecen más o menos, ¿no? La caticia y la discinesia tardía. Pues básicamente se considera que en la disinesia tardía, principalmente los efectos se van a concentrar principalmente en la parte de las extremidades y en la parte de la cara. Toda la parte central, que es la cara y el cuello, ahí se van a centrar más en la disinesia tardía. Mientras que en la caticia es una combinación de diferentes elementos que está participando la persona. Entonces ahí son comportamientos generalizados. Entonces no solamente se enfoca o se focaliza en un punto del organismo, sino es todo el cuerpo el que se encuentra inquieto, todo el cuerpo el que se encuentra con diferentes características. Entonces son algunas de las diferenciaciones entre acaticia y disnea tardía. También tenemos, por ejemplo, la distonia. La distonia, por ejemplo, se refiere a movimientos involuntarios que van a estar relacionados también dentro de la persona. Pues principalmente en la distonia se llega a observar, por ejemplo, este tipo de movimientos, ya sea, por ejemplo, posturas incómodas. Es decir, por ejemplo, aquí en esta imagen, lo que vemos es que la persona mantiene esta posición, por ejemplo, con el pie. Entonces, por ejemplo, se llega a observar que todo el tiempo tiene el pie torcido, o por ejemplo, la mano la mantiene siempre en esta posición, o por ejemplo, siempre se encuentra con la parte del cuello inclinado, ¿no? O una visión que no puede ser fija hacia la parte central, sino puede ser lateral. Entonces, normalmente se llegan a observar como estos movimientos en una sola posición que se mantienen de manera constante. Entonces, este tipo de características lo que genera son alteraciones del posicionamiento. Entonces, la diferencia de la distonia es que estos movimientos se van a mantener todo el tiempo. En la caticia son como movimientos repetidos
que se le llaman estereotipados, que son recurrentes, mientras que la distonia se mantiene en alteración directamente. También se pueden generar movimientos tipo parkinsonianos, donde hay este temblor constante dentro de las personas, que se asemeja mucho a una enfermedad de Parkinson. Entonces son estos cuatro elementos que van a estar participando en la generación de estos efectos extrapiramidales. ¿De qué va a depender nuevamente? Los efectos extrapiramidales van a estar relacionados principalmente por la elevada potencia sobre la inhibición de los receptores dopaminérgicos. Entonces, la región extrapiramidal es una región de neuronas que a la hora de verlas en microscopio se ven como arbolitos, como si fueran pirámides, ¿no? Son neuronas que son chiquitas aquí, pero tienen proyecciones muy largas y se ven más o menos como de esta naturaleza. Entonces, todo el cerebro o las regiones del cerebro que tengan estas regiones que parecen como una pirámide se les denomina como regiones extrapiramidales. Entonces, principalmente van a codificar para receptores de dopamina. Entonces, el estar bloqueando constantemente con estos fármacos de alta potencia, lo que va a hacer es que eventualmente estas neuronas dopaminérgicas empiecen a morir. Y lo que habíamos visto de la dopamina, por aquí tengo, mm, aquí está. Entonces, por ejemplo, la región mesolímbica y la región nigroestriada se van a encargar tanto de la conducta como del control motor. Entonces, dependiendo de cuál sea la región que se esté muriendo por la dosificación elevada de estos fármacos, van a ser los efectos que estén generándose. Por ejemplo, si se empieza a morir algunas neuronas que están relacionadas en la región mesolímbica, por ejemplo, toda esta región de acá, pues entonces vamos a tener principalmente efectos sobre la conducta. Sin embargo, si la letalidad de estas neuronas se está enfocando en la región nigroestriada, entonces vamos a tener principalmente problemas de movimiento, de coordinación motora. Entonces, por eso los efectos extrapiramidales van a variar dependiendo de cada uno de los pacientes, de la dosificación y también de qué región se encuentra afectada que pueda estar generándose estos cambios de manera importante. Desafortunadamente, la presencia de estos efectos extrapiramidales son irreversibles porque nuevamente estamos matando este tipo de neuronas y entonces no podemos regresar a la parte original, lo cual cuesta mucho trabajo y genera problemas importantes dentro de las personas. Entonces aquí es donde tiene que entrar directamente los psiquiatras de estar analizando directamente eh, cómo va a proceder el tratamiento. Si se va a enfocar principalmente en tratar de disminuir la generación de los síntomas positivos de la esquizofrenia con el riesgo de generar estos efectos extrapiramidales o utilizar un fármaco de baja potencia. Sin embargo, también se tiene que cuidar los efectos metabólicos y sobre todo evitar fármacos que tengan efectos sobre el sistema colinérgico para evitar también problemas sobre el sistema nervioso central. Y inclusive muchas personas, por ejemplo, prefieren continuar viviendo con la presencia de alucinaciones, porque son alucinaciones que si bien van a estar ahí, pero las pueden controlar. Es decir, la persona que ya padece esquizofrenia sabe exactamente cuándo está alucinando y entonces puede controlar directamente esas alucinaciones o no son tan agresivas, no son tan fuertes para que pueda continuar con sus actividades del día a día. Entonces, nuevamente, este tipo de casos de pacientes con esquizofrenia llega a ser bastante peligroso, bastante triste, porque nuevamente estamos observando una degeneración constante, donde eventualmente con el uso de los medicamentos y con el avance de la enfermedad vamos a tener problemas también bastante agresivos. ¿Tenemos dudas hasta el momento? No, profe. Profe. Ujú. ¿Dijeron no, profe o profe? Ah, No, profe. ok, va que va. Entonces, el último tema que vamos a ver de la unidad 3 del sistema nervioso central va a ser y que también nos va a servir como pauta para iniciar la siguiente unidad. Va a ser los fármacos anestésicos.
donde vamos a hablar acerca de los fármacos anestésicos locales y de los fármacos anestésicos generales. Y de igual manera, vamos a tocar un par de conceptos que posiblemente ya vieron un poquito en el laboratorio y que se llegan a relacionar con el siguiente tema, que es el proceso de inflamación. Entonces, vamos a hablar acerca del concepto de nocicepción. ¿Ok? Entonces, y también vamos a hacer la diferenciación entre dolor y también la parte de inflamación. A ver si lo tenía aquí. Ujú. Caray, bueno, ahí está. Ya. Ok, entonces vamos a hablar acerca del proceso de anestesia. Eh, de manera general, si recordamos, cuando empezábamos a hablar acerca de los procesos de depresión del sistema nervioso central, teníamos el punto donde después del proceso de melancolía, de sedación, de hipnosis, tenemos el mecanismo de analgesia y de anestesia, ¿no? Entonces, estos dos conceptos se parecen mucho en cuestión de los mecanismos de acción que van a estar presentándose para los mecanismos fisiológicos que van a estar generando, pero la diferencia va a ser qué tan agresivo o qué tan fuerte va a ser la inhibición. Entonces aquí lo que estamos viendo es que estamos deprimiendo el sistema nervioso central. Entonces, en el caso de la analgesia es la disminución de estímulos nociceptivos, mientras que la anestesia es la eliminación de todos estos estímulos nociceptivos. Entonces, la diferencia va a ser que en la primera vamos a tener solamente una reducción de la intensidad del dolor, mientras que en el caso de la anestesia vamos a tener la eliminación por completo. Entonces, esto nos va a ayudar de manera importante a identificar qué es lo que está pasando dentro de nuestro organismo. Entonces, posiblemente ya hayan visto esta definición en su curso de laboratorio, que es la definición entre dolor y nocicepción. Entonces, dolor, de manera general, se puede traducir como una experiencia sensorial
pero sobre todo tiene carácter emocional, sobre todo para nosotros seres humanos. Entonces tenemos este punto emocional, que es de naturaleza desagradable y está asociada con una lesión tisular que puede ser real o puede ser potencial. Potencial quiere decir que se está generando un problema. Es decir, esa lesión puede ser una lesión física real que estemos afectando la homeostasis del organismo, o puede ser una lesión que esté generándose a través de diferentes mecanismos o que nosotros podemos creer que está cerca de lo real y que está descrita en términos de dicho daño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos tener una lesión física, como puede ser este golpe, esta contusión, o podemos tener una lesión emocional, es decir, cuando, pues, nuestro crush, pues, simplemente nos dice que no, nos batean o nos mandan al diablo, entonces ahí tenemos una lesión emocional, ¿no? Entonces, escucha cómo se fractura el corazón. Entonces, en esos casos, tenemos un proceso de dolor. Entonces, el dolor se traduce como la percepción de sensaciones dolorosas o sensaciones nocivas para cada una de las personas. Y la nocicepción se define como el término neurofisiológico que se refiere a los mecanismos neurales por los cuales se detectan y son transmitidos estos estímulos nocivos, que pueden ser térmicos, mecánicos, eléctricos o químicos desde las fibras periféricas hasta el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La nocicepción es cómo se va a traducir esos mecanismos dolorosos. Entonces, ¿qué tipo de estructuras van a estar participando? ¿Qué neuronas se van a estar conectando? Entonces, todo eso se define como nocicepción. Mientras que el término de dolor se va a referir a cómo lo representamos cada uno de nosotros. Ahora, el dolor es subjetivo, es decir, no todas las personas tienen el mismo umbral de dolor y no todas las personas les duele lo mismo en la misma intensidad. Y además de que es una condición subjetiva. De hecho, inclusive en el área de medicina se está buscando como diferentes estrategias para identificar diferentes tipos de umbral del dolor. Es decir, si ustedes van al médico, tienen un malestar general, normalmente el médico les pregunta, qué tanto les duele. Y casi siempre la pregunta es del 1 al 10, ¿cuánto es la cantidad de dolor que tienes? Entonces, muchas veces, por ejemplo, es un poquito ambiguo porque cada persona tiene un umbral del dolor diferente. De manera igual, biológica, las mujeres biológicas tienen mayor umbral del dolor que el caso de los hombres biológicos. Entonces, ese enunciado de que los hombres aguantan menos la cantidad de dolor es una realidad. Los hombres tenemos menos tolerancia al dolor que el caso de las mujeres. Y esto tiene que ver principalmente por las funciones biológicas. Normalmente el umbral del dolor se encuentra más elevado, es decir, pueden aguantar dolores más fuertes las mujeres, sobre todo por los procesos de labor de parto. Entonces, el diseño biológico se enfoca en incrementar la sensación dolorosa en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona, por ejemplo, un hombre, cuando se encuentra enfermo, que tiene una gripa, normalmente se siente que se lo está llevando, ¿no? O sea, que se está muriendo con un pequeño resfriado. Mientras que, por ejemplo, una mujer puede tener un resfriado y puede estar continuando con sus actividades de manera normal. Entonces, esto tiene que ver con la resistencia que se está generando por este umbral doloroso. Y además de que el dolor puede ser de la misma intensidad, pero la percepción que tienen las dos personas es diferente. Entonces, por eso es que se considera que el dolor es de manera subjetiva y además está más asociado a un término de seres humanos. Mientras que el término nocicepción se aplica prácticamente para todos los organismos vivos. Entonces, si bien la sensación dolorosa puede variar, los mecanismos por los cuales se está traduciendo esta señal dolorosa van a ser exactamente los mismos. Entonces, sin importar, por ejemplo, que la persona tenga mayor sensación de dolor, los mecanismos de nocicepción van a ser exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, esa sería como una de las diferencias. De aquí tenemos también dos conceptos que también son, que los debieron de haber visto, que son el término de hiperalgesia y de alodinia. ¿Quién me recuerda qué significan esos dos conceptos? Eso sí se los enseñaron en el laboratorio. Alodinia es como cuando algo que no te debería doler, te duele.
por ejemplo, un toque Ujú. y normalmente pues, no te tiene que doler, pero ese toque te genera dolor. Y la hiperalgesia es como algo que normalmente sí te duele, pero es de forma como exagerada el dolor que te da. ¿Alguien más que quiera complementar la definición? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, para el término de hiperalgesia, posiblemente les dieron que es un estímulo nocivo y este estímulo nocivo se incrementa la percepción doloroso. Mientras que aquí tenemos un estímulo no nocivo donde se tiene una percepción dolorosa. Así leyendo de manera general, pareciera que las dos definiciones son muy parecidas, que son iguales. Entonces, ¿en qué se diferencia cada una de ellas? La hiperalgesia quiere decir que nosotros la percepción dolorosa la vamos a tener exacerbada, es decir, la vamos a tener aumentada. Cuando se presenta, por ejemplo, una hiperalgesia, imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen una cortadura, ¿no? Entonces, se hicieron una cortadura en la parte del brazo y ya notan, por ejemplo, que ese tejido se encuentra sensible porque se está cicatrizando, ¿no? Entonces, si ustedes tocan, supongamos que aquí ya tengo mi lesión, si ustedes tocan el área donde se cortaron, van a tener una percepción dolorosa aumentada, les va a doler más, a pesar de que, por ejemplo, lo están haciendo con un toque gentil. Entonces, es un estímulo que se encuentra, tiene una percepción mucho más elevada, pero además tenemos una lesión o un evento nocivo, es decir, nosotros estamos afectando directamente la zona de lesión y estamos percibiendo una manera mucho más agresiva. Eso se definiría como hiperalgesia. En el caso de alodinia, lo que está pasando es que hay una mala conducción por parte de las fibras nerviosas. Entonces, un estímulo que no debería doler se empieza a generar un proceso doloroso. ¿Qué es lo que se genera normalmente? Aquí lo que se observa es que tenemos una lesión en alguna parte del nervio. Entonces, supongamos, por ejemplo, yo tengo una musculatura. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un musculito. Vamos a poner aquí más o menos la símil de un brazo. Entonces, imagínense que, por ejemplo, esta persona tiene una lesión, una ruptura en uno de los ligamentos, ¿no? Entonces, de la nada, este ligamento se rompió, se reventó. Y entonces ahora lo que está pasando es que en ambas regiones de las neuronas se están mandando estímulos nocivos. Entonces esto va a llegar directamente a la médula y se va a interpretar directamente en cerebro, como una lesión dolorosa, como que algo está afectándose directamente en este brazo. Sin embargo, la persona puede estar simplemente doblando el brazo, que es un estímulo no nocivo, y puede estar presentando directamente un proceso doloroso. Entonces, casi siempre el mecanismo de alodinia es cuando tenemos una lesión sobre los nervios, cuando tenemos un dolor neuropático, es decir, que tenemos un dolor que se está generando en algún proceso de la traducción de los mecanismos dolorosos. Esto, por ejemplo, la alodinia puede ser directamente desde la fibra del músculo o puede ser más agresivo y podemos tener una lesión en este proceso, ¿no? En las neuronas que codifican de la médula hacia el cerebro. Entonces aquí podemos tener una lesión, por ejemplo, las lesiones espinales o las lesiones medulares llegan a ser bastante dolorosas porque tenemos aquí una mala coordinación o tenemos una lesión directamente sobre estas regiones neuronales.
Si, por ejemplo, ustedes tienen familiares o han conocido a alguien que tiene una lesión de los discos en la parte de la médula espinal, pues normalmente hay una presión por parte de los huesos. Entonces, por ejemplo, en esas regiones, lo que se ha observado es que, por ejemplo, tenemos aquí la parte de las vértebras en la columna, en la médula espinal, en la columna vertebral principalmente, y tenemos como dos disquitos que funcionan, son disquitos como de colágeno, que lo que hacen es que regulan el impacto entre las dos vértebras. Entonces puede ser que el caso de una persona que tenga un adelgazamiento de estos discos y que eventualmente exista un contacto entre las dos vértebras, que sea hueso con hueso. Entonces, esa sensación lo que va a generar es un proceso doloroso de manera intensa. Ahí lo que se está observando es que se está generando un estímulo que no debería doler, porque no está haciendo nada que pueda poner en riesgo a la persona. Sin embargo, el cerebro y todo el sistema nervioso central está identificando que tenemos estos mecanismos dolorosos. No sé si queda más o menos claro la diferencia entre hiperalgesia y alodinia. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se genera o cómo se interpretan estos mecanismos de nocicepción? Entonces, dentro del organismo, ya hemos visto, o ya hemos hablado un poquito acerca de cómo están las neuronas, ¿no? Entonces, mencionábamos, por ejemplo, desde la primera sesión, que tenemos diferentes neuronas y específicamente sobre las neuronas de músculo esquelético, mencionábamos que teníamos que estas neuronas tenían una cubierta de mielina, ¿no? Que esta cubierta de mielina funcionaba como si fuera un aislante que prevenía que, por ejemplo, toda la carga se filtrara del centro de la neurona hacia la parte exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estas neuronas, por ejemplo, vean que aumenta su grosor. Entonces, algunas neuronas vamos a tener diferentes tipos de comunicación dentro del organismo. Entonces, estas fibras neuronales vamos a tener de diferentes grosores y dependiendo de si presenta su cadena de mielina o no. Yo les decía que todas las neuronas no pueden tener mielina porque espacialmente lo que haría sería duplicar la cantidad de neuronas que tenemos dentro del organismo, lo cual haría que nuestras dimensiones o nuestras proporciones como seres humanos fueran diferentes. Por ejemplo, si todas las neuronas estuvieran mielinizadas en la parte del cerebro, pues nuestro cerebro aumentaría 2 veces la proporción actual, entonces tendríamos una cabezota mucho más grande. En el caso, por ejemplo, de varias regiones internas, nuestras musculaturas sería todavía 2 veces más grande. Entonces, las proporciones que tendríamos no serían las que nos normalmente actuamos. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de fibras. Vamos a tener, por ejemplo, fibras que son fibras alfa, fibras beta y fibras gamma. Entonces, estas fibras van a determinar tanto su grosor, su velocidad de conducción y también la presencia de mielina. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente las fibras alfa son prácticamente las que tienen mayor grosor. Las fibras beta tienen menor grosor y las fibras gamma todavía son más delgaditas. Esto obviamente va a estar relacionado por la cantidad de mielina y también va a relacionar la velocidad de conducción. En el caso de las fibras alfa, van a ser las más rápidas, las fibras beta, como de velocidad un poquito más lenta, y las fibras gamma van a ser todavía más lentas. Y obviamente también esto va a depender de la cantidad de mielina que tengan. Entonces, por ejemplo, las fibras alfa y beta van a ser positivas para mielina, mientras que las fibras gamma van a ser negativas para la presencia de mielina. Entonces, esas son algunas de las características. Luego les paso una tablita donde vienen las propiedades de velocidad de conducción y los tamaños de cada una de estas fibras. Pero sobre todo vamos a observar cuál es la funcionalidad.
Entonces, la función de cada una de estas fibras va a estar determinada sobre todo por la velocidad y por los efectos que tengan dentro del organismo. Entonces, las fibras alfa van a determinar el proceso de propiocepción. Las fibras beta van a estar encargadas del proceso de nocicepción y también las fibras gamma van a estar enfocadas en procesos de nocicepción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La propiocepción se define como la capacidad de yo poder sentirme en el espacio. Es decir, cómo ustedes se pueden identificar o cómo pueden detectar la percepción de su cuerpo en el espacio que los rodea. Entonces, yo les decía en la primera clase, si ustedes centran su atención, por ejemplo, a cómo está el contacto de su ropa sobre su piel, ahorita ustedes centraron la atención sobre ese fenómeno y ustedes saben, por ejemplo, si el pantalón que llevan les está apretando, si tienen algún tipo de malestar, si, por ejemplo, les digo, centren su atención directamente a su hombro izquierdo, van a detectar, por ejemplo, cómo es la textura de su ropa, cómo está la temperatura, si tienen, por ejemplo, algún tipo de tensión en esa región del hombro por la posición que han estado todo el día, todo eso se refiere a la propiocepción. Entonces, quien se encarga de hacer esa lectura va a ser las fibras alfa. Entonces, les va a permitir tanto identificar cómo se encuentran en el espacio, si se encuentran sentados, si se encuentran parados, si se encuentran hincados, cuál es la posición en la que se encuentran y sobre todo cómo está el medio ambiente, si sienten frío, calor, si tienen algún tipo de incomodidad, dolor o inclusive las texturas que se encuentran a su alrededor. Para el caso que nos interesa en este punto es la parte de las fibras beta y gamma, que van a ser directamente, se van a encargar principalmente de los procesos o los mecanismos de nocicepción. Entonces, las fibras beta van a ser fibras mielinizadas que se van a encargar de la percepción del primer dolor, mientras que las fibras delta y gamma se van a encargar, aquí vamos a poner aquí las delta, se van a encargar principalmente de los mecanismos de nocicepción, pero que son denominados el segundo dolor. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un gráfico donde va a estar tiempo. Vamos a ponerle aquí segundos. Vamos a ponerle minutos. Segundos está bien. Y vamos a poner aquí intensidad de dolor. Entonces, las fibras beta se van a activar rápidamente y por un tiempo pequeño, ¿no? En el caso de las fibras delta y gamma, van a tener una activación mucho más lenta, mucho más, con menor intensidad, pero van a tener una duración del tiempo mucho mayor. Entonces, ¿a qué nos referimos? Esta parte de aquí se le considera como primer dolor, mientras que esto de acá se considera como el segundo dolor. Entonces, por ejemplo, todos ustedes se han golpeado alguna vez, ya sea, por ejemplo, un accidente, que se hayan pegado en la cabeza, que se hayan pegado con la base de la cama, o que se hayan tenido algún tipo de contusión. Entonces, habrán notado que en el momento inmediato en que se pegan, tienen un dolor intenso, pero es muy breve. Y ese dolor se mantiene así como en una fracción de segundo, que es cuando detectan que se acaban de pegar. Ese dolor que es intenso y breve está relacionado como el primer dolor, que es un dolor muy fuerte, pero de duración muy cortita, apenas un par de segundos que se empieza a detectar, dependiendo nuevamente de la intensidad de esa contusión. Mientras que el segundo dolor es ese dolor que viene después de la contusión. Inclusive, por ejemplo, ese dolor pueden no detectarlo de manera inmediata, sino puede ser que lo detecten media hora después, pero va a estar presente. Y ese dolor, por ejemplo, normalmente dura muchísimo tiempo. Va a ser de menor intensidad que el inicio, pero, por ejemplo, van a recordar o les va a recordar que se acaban de pegar.
Entonces, esto va a estar denominado por las diferentes fibras. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener estos dos dolores? El primero, que es una conducción rápida, nos va a permitir salvaguardar la integridad del tejido. Entonces, las fibras beta mandan la señal muy rápido para detectar que hay un error, que hay un elemento que está afectando al organismo y entonces necesita tomar alguna acción. Normalmente se estimulan los arcos reflejo. Mientras que en el segundo dolor, lo que se observa es el mantenimiento de la percepción dolorosa, que es para cuidar la región que se acaba de lastimar. Entonces, por ejemplo, sí, uno de los ejemplos clásicos que se representa esto es, por ejemplo, también con el caso de las quemaduras, ¿no? Entonces, les ha pasado también, si se han quemado, ya sea en laboratorio o ya sea en sus casas o en cualquier lugar, que por ejemplo, si ponen su mano en un lugar donde está bastante caliente, ya sea en una plancha, en la parrilla o en una llama, lo que hacen de manera inmediata es retirar la mano, ¿no? Porque sienten esa intensidad. Entonces, nuevamente aquí el primer dolor les ayuda a activar estos arcos de reflejo para eliminar la mano y evitar que se siga lesionando el tejido. Entonces, aquí se activa este primer dolor, se activan los mecanismos de arco reflejo y se salvaguarda directamente la integridad del tejido. Después, una vez que ya se quemaron, pues van a tener ese ardor o esa sensación de malestar durante por lo menos 3 días, dependiendo de la intensidad de la lesión. Entonces, normalmente lo que ocurre es que la lesión se empieza a generar y vamos a tener estos mecanismos dolorosos. Aquí es donde vamos a tener principalmente los mecanismos de hiperalgesia. Entonces, ¿se acuerdan que la hiperalgesia es la presencia de un estímulo que puede ser nocivo, pero con una percepción del dolor incrementada? Es decir, si ustedes tienen la lesión en la mano y ustedes recargan su mano sobre una superficie, no van a tener tanta resistencia para colocar su mano. Normalmente la van a traer cuidando o van a tratar de cuidar que no toque nada porque van a estar muy sensibles. Entonces, ahí se define la parte de hiperalgesia. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos este segundo dolor. Aquí lo que hace el organismo es darnos una indicación indirecta de que debemos de cuidar esa región que tiene una lesión para que demos espacio a que los mecanismos de reparación se vayan afectando y nos dé chance de que exista un proceso de reparación. Porque imagínense, si una persona no tiene dolor, lo que va a pasar es que puede continuar haciendo sus actividades de manera regular y entonces vamos a tener problemas a nivel fisiológico y no nos vamos a detectar en qué momento vamos a tener estos problemas de lesión fisiológica. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado sobre el mantenimiento de estas condiciones dolorosas. Yo les decía, por ejemplo, que y vamos a ver más adelante, que una persona, por ejemplo, que está bajo el consumo de cocaína, normalmente se disminuye la presencia de estos estímulos dolorosos y puede continuar haciendo una actividad constante hasta que eventualmente fallece. Y este fallecimiento va a estar derivado principalmente por esta baja percepción de las condiciones dolorosas. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Profe, Mándame. ¿podría regresar un segundo a la anterior de las fibras, por favor? Sí, claro. Ah, ya, ya, ya. Entonces el segundo dolor es de las deltas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ok, ok, gracias. Ahora bien, el proceso doloroso está relacionado con la activación de diferentes moléculas.
Nosotros dentro de nuestro organismo tenemos diferentes moléculas que van a incrementar la percepción dolorosa y moléculas que van a disminuir la percepción dolorosa. Entonces, nosotros tenemos moléculas que nos van a estar en un proceso, nos van a mantener en un proceso de analgesia y anestesia de manera constante. Entonces, por ejemplo, nuestras moléculas anestésicas o analgésicas van a ser las encefalinas, que van a estar actuando. Las encefalinas van a ser moléculas que van a funcionar como agonistas endógenos de los receptores opioides. ¿Ok? Y también, por ejemplo, tenemos a nuestras moléculas que son, por ejemplo, GABA, que ya hemos visto que van a tener su actividad sobre GABA A y también sobre GABA B. Entonces, tradicionalmente, GABA va a estar en sistema nervioso central, mientras que las encefalinas van a estar también en sistema nervioso central, pero también en sistema nervioso periférico. Y también tenemos, por ejemplo, a las moléculas que son los endocannabinoides, que estos van a tener su actividad sobre los receptores cannabinoides. ¿Ok? Entonces, estas moléculas van a estar trabajando directamente sobre diferentes tipos de receptores. Entonces, mm, ujú. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos un error. Esto no debería ser opiáceo, debe ser opioide. Ok. Ok, entonces estas moléculas, estos opioides internos se van a encargar principalmente de disminuir la percepción dolorosa. Entonces, por ejemplo, los receptores opioides se activan de manera normal porque nos ayudan a mitigar la percepción del dolor que tenemos dentro del organismo. Si no tuviéramos la actividad de estos receptores opioides endógenos, tendríamos sensaciones dolorosas por prácticamente cualquier cosa. Imagínense, por ejemplo, si ahorita ustedes están sentados, ahorita donde está recibiendo la mayor cantidad de peso va a ser prácticamente la región de las piernas y la región de los glúteos. Entonces, al estar sentados tanto tiempo, todo su cuerpo, que es la parte del torso hasta la cabeza, que son aproximadamente la mitad de su peso corporal, va a estar enfocado en un solo punto, en un solo par de músculos que están ahorita sentados. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos estos receptores opioides, lo que pasaría es que, vamos a decir que una persona pesa 70 kilogramos, 35 kilogramos van a estar cargando un par de músculos dentro de nuestro organismo. Y esto, por ejemplo, como ustedes han estado en los últimos días, pues el hecho de estar sentados en una misma posición durante tanto tiempo eventualmente llega a generar problemas musculares. Entonces es cuando eventualmente la actividad de estos receptores se va mitigando, donde ya, por ejemplo, pasado las 4 o 5 horas que están en la misma posición sin estar levantándose o sin cambiar de postura, ya empiezan a tener problemas tanto en la región lumbar como en la región de las piernas y de los glúteos, que empiezan a sentir toda esta presión del cuerpo. Entonces, estos receptores se encargan de mitigar la sensación dolorosa. Hay personas que tienen enfermedades genéticas que pueden tener los dos aspectos, personas que no tienen percepción dolorosa y personas que no tienen este tipo de receptores. Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos una disminución de este tipo de receptores, llega a ser bastante complicado para las personas porque deben de estar constantemente bajo el influjo de estos fármacos analgésicos anestésicos. Y entonces ahí es donde tenemos principalmente todos los problemas de también problemas que se está generando, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos por el consumo de estos fármacos opioides que se están utilizando para controlar el dolor, como es el caso del fentanilo. Entonces el fentanilo funciona como un agonista sintético de los receptores opioides. Entonces, este tipo de fármacos, una de las principales desventajas es que tiene alto grado de adictividad y tolerancia. Entonces, las personas empiezan a tener cambios sobre el sistema nervioso central
Pero el problema que se genera más en Estados Unidos y por el cual no ha llegado, por ejemplo, aquí en nuestro país, es porque nosotros, o por lo menos los médicos, el sistema de salud, no está acostumbrado a prescribir este tipo de fármacos analgésicos, anestésicos, de manera regular. Normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con el paracetamol, que es un fármaco que nos va a ayudar principalmente a mitigar el problema del dolor. Pero digamos que ese es el fármaco que nuestro país decidió, nuestro sistema de salud decidió utilizar para controlar la mayor cantidad de problemas de dolor. Mientras que en Estados Unidos, muchas veces, por ejemplo, como querían un alivio inmediato, pues los médicos empezaron a acostumbrarse a prescribir estos fármacos opioides. Entonces, ¿qué pasó? Que la diferencia, por ejemplo, del paracetamol es que no tiene efecto sobre el sistema nervioso central, por lo cual nosotros no tenemos ningún síntoma de dependencia o de tolerancia por estos medicamentos. Mientras que estos opioides, como el fentanilo, sí tienen efecto sobre el sistema nervioso central, generando así dependencia. Si bien ellos, por ejemplo, tienen un sistema de salud que les regula la prescripción de recetas, nosotros tenemos, por ejemplo, el acceso a venta libre, pero ellos, por ejemplo, tienen el problema de que pueden tener un acceso directamente con el médico y el médico les puede prescribir este tipo de medicamentos. Por eso es que tienen bastantes problemas también con el consumo de fentanilo de manera regular. Ya la parte de tráfico y la parte de adquisición de sustancias de manera ilegal, pues ya es otro tema. Pero de manera legal, ellos tienen más acceso a este tipo de medicamentos a través de estos sistemas de salud. Entonces, son mecanismos diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo actúa el paracetamol y cómo actúa el caso del fentanilo. Pero vean que de entrada es el tipo de receptores a los cuales estamos regulando. Entonces, normalmente este tipo de opioides se utiliza para tratamiento de dolores neuropáticos, que son dolores bastante fuertes. Mientras que el caso de los analgésicos que nosotros utilizamos se encarga principalmente de la regulación a través de prostaglandinas, ¿no? Que es un mecanismo un poquito menos efectivo para controlar, pero también vamos a tener este tipo de control de las percepciones nocivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los fármacos anestésicos? Ustedes que ya más o menos han visto la parte del sistema nervioso central, ¿qué esperarían que hicieran los fármacos anestésicos? ¿Cuál creen que sería su mecanismo de acción? ¿Bajo qué moléculas creen que estén activando estos fármacos anestésicos? Agonistas de la comunicación GABAérgica. Agonistas GABAérgicos, ajá. ¿Qué más? ¿Antagonistas adrenérgicos? ¿Cuál? ¿Antagonista adrenérgico? Antagonista adrenérgico, ajá. Ujú. O glutamaérgico. Bueno, no sé si esa palabra existe, pero Sí, de hecho es correcta. Muy bien. Glutamatérgicos, glutamatérgicos. Ajá. ¿Qué más? Agonistas sobre receptores opioides. Ah, y también pueden ser, por ejemplo, antagonistas dopaminérgicos. ¿Ok? Entonces, básicamente, los fármacos anestésicos van a ser una mezcla de este tipo de receptores.
cualquiera de las mezclas, ya sea agonistas GABAérgicos, antagonistas de glutamato, antagonistas de adrenalina, antagonistas de dopamina, agonistas de sistemas opioides. Una de las características es que este tipo de fármacos realmente no se conoce, salvo algunas excepciones, no se conoce tal cual su mecanismo de acción. ¿Ok? Entonces, sin embargo, pues lo que se sabe es que puede tener cualquiera de estas mezclas de mecanismos de acción. Entonces, ¿cómo se originó los primeros estudios de la anestesia? Entonces, la anestesia se empezó prácticamente desde la Edad Media y las primeras moléculas que se llegaron a utilizar, pues eran los disolventes que estaban en ese momento en acceso, ya sea, por ejemplo, éter etílico, cloroformo o también el óxido nitroso. ¿Ok? Entonces, estas moléculas se van a encargar, ojo, aquí aguas, óxido nitroso no es lo mismo que el óxido nítrico, son dos moléculas diferentes. Aquí es N2O. Entonces, este óxido nitroso principalmente tenía características que permitían generar cierto grado de anestesia. ¿Quiénes empezaron a hacer los estudios de la anestesia? Pues empezaron entre los médicos y también los odontólogos. De hecho, por ejemplo, dentro de los primeros estudios, déjenme acuerdo bien de la cita. Mm, Parece que era la reina Isabel. mm, la reina Victoria. Ujú. Entonces, desde la parte de la Edad Media, a través de la reina Victoria, se empezaron a hacer algunos estudios sobre los primeros uso de gases para el tratamiento de la anestesia. Entonces, aquí nada más, de manera cultural, de hecho, esa cita viene directamente en el Goodman, en la primera página. Se mencionaba que, por ejemplo, en la Edad Media, por parte de la Iglesia y por parte también de la Inquisición, se tenía prohibido, por ejemplo, utilizar cualquier tipo de sustancia que mitigara el dolor de parto en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente se asociaba con que los gritos, y eso es así literal, viene en la cita, los gritos que generaba una madre durante el parto eran gritos de alabanza hacia Dios para, digamos, bendecir a la criatura que llegaba al mundo. Entonces, así tal cual es la frase, así venía la cita textual. Entonces, mitigar estos gritos de dolor era como mitigar la santificación del niño que se acaba de generar. ¿Quién empezó a irrumpir este tipo de creencias? Pues la reina Victoria. Como esta reina Victoria ya tenía varios hijos que, sin anestesia, ya los últimos dijo, no, sabes qué, ya no voy a volver a pasar por este mismo dolor de parto. Entonces se acercó a sus médicos donde se empezaban a explorar, algunas técnicas con éter y con cloroformo y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me anestesies con este tipo de gases para mitigar la sensación dolorosa. Entonces, como recordemos que la parte de la iglesia está relacionada con la parte de la corona, entonces mientras la corona acepte ciertas normativas, la iglesia normalmente acata las instrucciones de la corona. Entonces, a partir de este momento, digamos, validó, se autorizó el uso de anestésicos para el uso de parto. Entonces, a partir de este momento se empezó a incrementar los estudios para determinar la dosificación y la posología de estos gases para el estudio de los agentes anestésicos. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer todos estos estudios para mejorar los procesos de anestesia y mitigar la sensación dolorosa en diferentes procedimientos médicos. Eso es así nada más como un contexto histórico de dónde salió los primeros estudios de la anestesia. Después de eso, los médicos, los odontólogos o los dentistas empezaron a estudiar primeramente hacer la extracción de diferentes dientes o terceros molares con ellos mismos. Entonces, por ejemplo, el óxido nitroso era más utilizado por parte de los dentistas.
Entonces, literal, lo que hacían es que se inhalaban tantito óxido nitroso antes de que quedaran inconscientes, entonces calculaban más o menos cuánto tiempo de gas necesitaban para no perder la conciencia y después hacían una extracción en ellos mismos sobre uno de los diferentes dientes para mitigar la sensación dolorosa. Entonces, fueron los primeros estudios que garantizaron el hacer el estudio de la anestesia. Entonces, varias de estas moléculas todavía se siguen utilizando para la generación de anestesia. Por ejemplo, el éter etílico se llega a utilizar sobre todo a nivel veterinario y el óxido nitroso también se sigue utilizando como un agente inductor de la anestesia. Entonces, la anestesia va a depender sus efectos, al igual, por ejemplo, cuando vimos el caso de las convulsiones o del caso de la esquizofrenia. La anestesia va a definirse su capacidad dependiendo de qué tanto vaya a tener efectos a nivel del organismo. Entonces, la anestesia se puede clasificar como anestesia local o anestesia general. Entonces, la diferencia de la anestesia pues va a ser el grado donde o la región donde se va a anestesiar y también la presencia o no de la conciencia del paciente. Entonces, en la anestesia local, normalmente el paciente se mantiene consciente durante todo el proceso, mientras que en la general sí se genera el estado de inconsciencia. Como su nombre lo indica, la anestesia general es una pérdida de la sensación dolorosa de todo el cuerpo, mientras que en la anestesia local solamente se va a perder la sensación dolorosa en la región en una región específica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la anestesia local, ustedes posiblemente ya hayan estado en contacto con alguna de ellas y han ido al dentista o les han extraído algún procedimiento por parte de un dentista o de un odontólogo. Ellos se van a encargar principalmente de hacer una anestesia local, principalmente, por ejemplo, para adormecer o prevenir la sensación dolorosa en alguna parte de los dientes. Mientras que, por ejemplo, la anestesia general normalmente se utiliza cuando los procedimientos son mucho más grandes. Por ejemplo, una cirugía mayor que sí requiere de un estado de inconsciencia. Entonces, ahí a pesar, por ejemplo, de que se requiera a lo mejor nada más trabajar en una región, dependiendo de la duración del procedimiento médico, pues va a ser el tipo de anestesia que se vaya a estar utilizando para los diferentes casos. Entonces, la anestesia se divide en dos. La anestesia general. Tenemos dos grandes familias de compuestos. Tenemos aquellos fármacos que van a funcionar como inductores y fármacos que van a funcionar para el mantenimiento. Entonces, son inductores de la anestesia y fármacos que van a funcionar para el mantenimiento de la anestesia. ¿Cuál es la diferencia? Pues su nombre lo indica. Inductores de la anestesia van a permitir la inducción del estado de anestesia. Entonces van a ser fármacos con alta potencia y van a ser de menor duración dentro del organismo. Mientras que los fármacos de mantenimiento van a ser de baja potencia, pero van a ser de mayor duración. Entonces, ¿cuál es la característica de estos? Pues la característica muchas veces, por ejemplo, va a determinar de qué tan rápido vamos a estar en el estado de anestesia y por cuánto tiempo vamos a mantenernos en ese estado. Entonces, recordemos que para poder llegar a este estado de anestesia, necesitamos pasar por estas etapas: sedación, hipnosis y analgesia. Entonces, los inductores nos van a llevar de este estado de sedación rápidamente a un estado de anestesia. Entonces sí podemos, digamos, como que ir deprimiendo el sistema nervioso central de manera más agresiva. Mientras que los fármacos de mantenimiento les va a costar más trabajo, por ejemplo, si estamos desde un estado de sedación. Puede ser que inclusive tome más tiempo para poder llegar a un estado de anestesia.
Entonces, ¿qué se recomienda? Que una vez que, por ejemplo, el paciente ya se encuentra en anestesia, pero esté regresando a un estado de analgesia, dar un fármaco de mantenimiento para regresarlo nuevamente a un estado de anestesia, porque vean que aquí el cambio o la depresión que se requiere ya va a ser menor. Entonces no requerimos como estos cambios tan agresivos para el mantenimiento de la anestesia. Entonces por eso es que se requieren de dos moléculas. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, ustedes que han trabajado, ¿qué esperarían, por ejemplo, o dónde clasificarían al caso del cloroformo o al caso del éter? ¿Qué consideran que sean? ¿Que sean fármacos para inducción o para mantenimiento? ¿Creen que tengan una duración prolongada o una alta potencia? Una alta potencia, ¿no? Puede ser de alta potencia, ¿ok? ¿Quién más? ¿Qué piensan? Yo también opino que es para el mantenimiento de la anestesia. ¿Que es para la inducción? No, mantenimiento. Mantenimiento, ok, Yo también pienso que mantenimiento. ok. Mantenimiento, vamos a poner aquí dos votos. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Potencia, mantenimiento, inducción o mantenimiento? Yo también pienso que mantenimiento. Mantenimiento, ok. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto tanto en la ficción como en la realidad, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, para generar la anestesia con cloroformo o con éter? Normalmente lo que se ve es que, por ejemplo, la persona se le agrega en una estopa o en un algodón, se conecta directamente en la parte de la nariz o de las vías respiratorias y la persona normalmente entra en un estado de anestesia. Obviamente en la ficción se observa así como mucho más rápido, se ve que es así como que nada más en el contacto y se desmaya. La realidad es que toma un poquito más de tiempo, pero estos fármacos son fármacos inductores. De hecho, por ejemplo, para el mantenimiento de anestesia, ustedes ya no les tocó, pero antes, por ejemplo, se trabajaba mucho con anestesia en los animalitos con éter etílico o con cloroformo. Entonces lo que se hacía es, por ejemplo, impregnar un algodón, colocarlo en un vasito y ponerlo cerca, tal vez no que esté en contacto directamente con las fosas nasales de la gatita, pero sí en una distancia un poquito lejecitos para que esté, digamos, administrándose de manera constante. ¿Cuál es el problema? Que la dificultad para calcular la dosificación en este tipo a través de este tipo de elementos cuesta mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, uno de los principales problemas con este tipo de anestesia es que se requería regular de manera importante cuánto tiempo iba a ser la exposición de estas moléculas para mantener la anestesia. Entonces, normalmente el tiempo de anestesia no pasaba de más de 5 minutos y después el animal te empezaba a responder. Entonces, estos gases funcionaban como buenos inductores, solamente que el problema es que se tiene que hacer una exposición constante para mantenerlo por más tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo me paso, pues aquí recordemos, ¿dónde tenemos esto? Acá. Recordemos que después de anestesia se genera el estado de inconsciencia, seguimos con un estado de coma y eventualmente generamos la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, si yo no cuido muy bien mi estado de inconsciencia, puedo desencadenar un estado de coma y eventualmente puedo llevar a la muerte del paciente. Entonces, se ha visto, por ejemplo, muchas veces que varias administraciones malas por parte de los anestesiólogos pueden llevar en estados fatales por parte de los pacientes. Y esto tiene que ver porque, pues, el objetivo del anestesiólogo es mantener al paciente en este estado.
Si el paciente se empieza a sobreexcitar, pues vamos a tener un aumento de la anestesia. Digo, vamos a tener una pérdida de la anestesia y vamos a empezar a avanzar en estos estados. Pero si el paciente tiene mayor estado de depresión, pues vamos a mandar de estado de anestesia a un estado de inconsciencia, de ahí a un estado de coma y eventualmente, si fallamos, podemos generar un estado de depresión letal. Entonces, el anestesiólogo tiene que cuidar justo la dosificación para mantener al paciente en ambos casos. Entonces, llega a ser bastante complicado y muchas veces, por ejemplo, no se valora como tal el trabajo de estos anestesiólogos, porque tienen que estar validando diferentes características para mantener la anestesia por un tiempo prolongado o sobre todo para mantener ese estado de anestesia dependiendo de los requerimientos del procedimiento médico, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, haya una complicación por parte de la cirugía del médico y entonces el anestesiólogo tiene que volver a calcular cuál es la dosificación necesaria para mantenimiento de esa anestesia por más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues dependiendo de las condiciones del procedimiento quirúrgico. No le va a meter una anestesia de 12 horas si, por ejemplo, el procedimiento dura solamente media hora, ¿no? Porque se pone en riesgo de que esta anestesia por mucho tiempo pueda llegar a un estado de inconsciencia o coma o pueda inclusive tener este tipo de problemáticas. Entonces, esas son como que las características que se tienen que estar cuidando. ¿Dudas hasta el momento? No, pues, Ok. No, profe, Ahora ¿sí bien, me escucha? mm, ok. Entonces, para el caso de los anestésicos, como todos tienen su mismo mecanismo de acción, vamos a ponerle similar. Inclusive no nos interesa tanto el mecanismo de acción porque lo que queremos es llevarlo a un estado de anestesia. Entonces tenemos que cuidar dos elementos importantes. Primeramente es, si todo el mecanismo de acción va a ser exactamente igual, entonces la farmacocinética como que no nos interesa demasiado. Es decir, si lo que queremos es simplemente que la persona deje de sentir, pues no me importa tanto por qué vía de señalización pase. Entonces, si el mecanismo de acción es similar, lo que sí me interesa va a ser el proceso de la farmacocinética. Y dentro de la farmacocinética tenemos el proceso de, bueno, recordemos que el proceso es el proceso LADME. Entonces, nos interesa también identificar desde el proceso de liberación y de absorción. En el caso de la mayoría de estas moléculas, pues todos van a ser a través de manera inmediata. Entonces, no nos interesa tanto el proceso de liberación, solamente la parte de absorción. Entonces, los anestésicos van a tener dos vías de administración por parte de vías aéreas y por parte de vía intravenosa. ¿Ok? Entonces podemos tener la administración, como ustedes han visto, que se pone la mascarilla y le dice el médico, cuenta hasta 10 para perder el conocimiento, o puede ser a través de la inclusión de un catéter. En ambos casos tenemos que considerar diferentes características. Aquí me voy a meter un poquito más en procesos de farmacocinética, pero más que nada a nivel tisular. Entonces, aquí el problema es que tenemos tres elementos importantes. Tenemos, por un lado, la parte de los tejidos. Tenemos, por otro lado, la parte de la sangre. Y finalmente tenemos la parte del cerebro. ¿Ok? Entonces, yo lo que necesito es hacer la administración para garantizar que mi fármaco llegue a la parte del cerebro, ¿no? Entonces, el fármaco tiene que llegar acá para poder empezar a hacer su efecto. Pero el problema es que yo tengo diferentes barreras que me van a estar garantizando ciertas características. Y otra cosa importante es que el cerebro tiene una gran cantidad de ácidos grasos.
¿Ok? Entonces el cerebro está conformado principalmente por neuronas y también por parte de la mielina. Entonces, este tejido del cerebro tiene gran cantidad de grasa. Entonces, podemos decir que es un tejido altamente lipofílico. ¿Ok? Entonces, le gustan demasiado las grasas y su consistencia es un poquito más grasa. Sin embargo, por ejemplo, la parte de la sangre pues normalmente está constituida por agüita más otros componentes como cationes, aniones y algún tipo de células. Y vamos a ponerle compuestos orgánicos, ¿no? Como pueden ser carbohidratos, pueden ser algunas proteínas, aminoácidos, macronutrientes, etcétera, ¿no? Pero básicamente la condición en la que está hecha la sangre es a partir de agua. Entonces aquí tenemos una solución acuosa, ¿no? Entonces esta es una solución hidrofílica. Mientras que el cerebro es principalmente lipofílico, es decir, aquí prefiere más ambientes grasos y aquí prefiere más ambientes acuosos o polares. Entonces, esta tenemos una disyuntiva, porque aquí principalmente van a ser compuestos de tipo no polar y aquí van a ser compuestos de naturaleza polar. Entonces, bajo esas características, tenemos que identificar qué tipo de moléculas vamos a estar utilizando y cuáles van a ser los efectos a nivel sistémico. Es decir, qué tanto tiempo van a tener mayor efecto dentro del sistema. Entonces, esto lleva a ciertas complicaciones bastante importantes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, supongamos que ya tengo aquí mi torrente sanguíneo. Entonces, este torrente sanguíneo va a pasar por algunos tejidos y lo va a regresar. Vamos a asumir que aquí llega, se acumula directamente en el cerebro y entonces vamos a tener este tipo de características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, mi fármaco es altamente lipofílico, fármaco, lo que va a pasar es que se va a adherir rápidamente acá, ¿no? Porque recordemos que de acuerdo a sus clases de orgánica, lo semejante se adhiere o se disuelve a lo semejante. Entonces, si mi fármaco es altamente no polar, pues va a tener mayor afinidad por este tejido graso, se va a quedar mayor adherido y entonces aquí vamos a tener una mayor duración, ¿no? Porque el fármaco va a estar pegado directamente en el cerebro, se va a quedar ahí afín y entonces lo que va a generar es que su efecto va a ser mucho mayor. Pero ¿cuál va a ser el problema? El problema de este fármaco lipofílico es que vamos a tener cambios importantes a nivel sanguíneo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues principalmente vamos a tener un aumento de la presión arterial. Y ya nada más con este ejemplo finalizo y continuamos con la siguiente clase. ¿Por qué se genera este aumento de la presión arterial? Entonces imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen un vasito, ¿no? Tienen un vasito así con agua. Entonces tienen su fase acuosa. Y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a este vasito le agregan algo totalmente insoluble? Supongamos que a este vasito, si le agregan, vamos a poner algo insoluble. Imagínense que le agregan, ¿qué será? Supongamos que en un vasito le agregan un poquito de aceite, le agregan gasolina, o inclusive le agregan, algo como, por ejemplo, una piedra o un objeto, ¿no? Entonces, de entrada, lo que va a pasar es que al agregarles estas cosas que son insolubles, lo que va a pasar es que el volumen va a aumentar. Estamos de acuerdo, ¿no? Como no se van a mezclar
estos elementos, lo que va a pasar es que el volumen va a aumentar. Tanto, por ejemplo, supongamos, vamos a tener aquí la fase lipofílica y aquí la fase acuosa. Entonces el volumen va a empezar a aumentar. ¿Qué es lo que pasa? Pues si tenemos, por ejemplo, un recipiente que está abierto, pues esta agua se va a empezar a derramar. Pero si el ambiente está cerrado y yo empiezo a donar, lo que va a pasar es que el aumento de presión se va a aumentar porque las paredes van a empezar a rechazar el tejido, este líquido, y entonces van a generarse presión en la parte de las paredes. Y esto se puede interpretar como un aumento de la presión arterial. ¿Queda claro más o menos esta parte? Si no, lo retomo el día jueves. Sí, quedó claro. Claro. ¿Sí? Sí, profe. Acá va. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Pues atiendan a las reuniones, si pueden, para que y vayan informándose sobre las decisiones que se vayan tomando por parte del comité. Y pues ojalá esta situación se pueda resolver pues lo más pronto posible y de la mejor manera. Entonces, cuídense mucho, chicos, y nos vemos el día jueves. Sí, profesor. Entonces igual retomamos el ejemplo iniciando la siguiente sesión, ¿no? Sí, 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 lo retomamos. Claro. Profe, ¿podría poner rápido